Dios. Y aquí está Iker con una sonrisa en su cara, mostrando el poder de Dios en su vida. Amén. Gloria a Dios. Mi héroe, ¿verdad? No llorando, no llorando. Algo que provocó mucho dolor. Él me dijo, o estaba hablando con su familia, no voy a llorar porque Carlos oró por el pastor y no tenía dolor. Y no lloró cuando tenía el problema con mi tendón Aquiles. Y wow, doy gracias a Dios. Yo adulto, ¿verdad? Que yo puedo controlar mis emociones, pero Él mostrándome mucho de Dios en su vida, mucho poder. Y también a su lado es una pareja que muchos de ustedes conocen, especialmente Esther, o Adasa, disculpe, Adasa. Es que tiene hermana que Esther, es que mi gemelo, él le gusta mucho este nombre Esther Adasa, que es la misma persona, pero hay dos, ¿verdad? Como gemelos, somos gemelos y entonces. Pero van a casar en 30 y tantos días, Alberto y Adasa, gloria a Dios. Y están aquí con nosotros, con nervios, pero gozando en Cristo Jesús. Amén. En Efesios, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a orar y después voy a leer más de la preciosa palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad de gozarnos en este glorioso intercambio que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue sepultado, que Cristo levantó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, mostrando que la resurrección estaba aceptada y gracias a Dios que tenemos victorias, que somos más que vencedores por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, el poder del Evangelio. Y otra vez en Efesios vamos a ver las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, la victoria que tenemos en Cristo Jesús, el poder espiritual que tenemos en la resurrección por medio de la sangre de Cristo, el nombre de Cristo y también el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a entender y recibir este precioso evangelio y vivir el evangelio en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia y pedimos por un toque divino en el corazón de cada uno de nosotros. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, gracias, hermano. Oren también por hermana Adela Félix, que Oscar tenía que regresar de la conferencia expositores para llevarla al hospital, a emergencia o hospital, no estoy seguro, pero sufriendo mucho, ha sufrido mucho dolor, hermanos. Hemos hablado del dolor y necesitamos orar por ella, por alivio de dolor y más que nada sanación de lo que está provocando el dolor. Hay que orar mucho por ella, es nuestra secretaria y hemos aprendido si vamos a servir al Señor en este lugar, el enemigo va a atacarnos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de extender el reino de Dios, estamos promoviendo misiones, estamos yendo a diferentes lugares predicando el Evangelio aquí, tanto aquí como en México y en otros países. Y siempre el enemigo va a atacar. Y siempre tenemos una batalla contra el enemigo, pero somos más que vencedores. Y este es más que eslogan, ¿verdad? Es la realidad de la preciosa palabra de Dios. Pero Satanás siempre va a atacarnos. El pastor Eliam leyó bien Efesios 1, 3 al 14, ¿verdad? Wow. Impresionante, ¿verdad? No es tan fácil leer la palabra,
pero él leyendo bien la preciosa palabra de Dios. Y hermanos, en griego es nada más una sentencia, o es que es como vocablo, es que es nada más un pensamiento. Está revelándonos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante cuando Él está saludando a los cristianos, muchas veces habla de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como en el versículo 2. En 2 de Corintios, que apenas hemos estudiado, también en el versículo 3 o 2 dice, gracia, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Igual, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está enseñándonos que cuando queremos pensar en el Padre Celestial, como Cristo Jesús enseñándonos, es buen Padre. Un Padre excelente. ¿Y cómo es posible saber? Es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro como Cristo Jesús. Es que en Juan capítulo 1, verso 16, hablando de Cristo, y hermanos, esto es lo que vamos a ver, la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y en Juan capítulo 1, y verso 14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó es la palabra tabernáculo, que como el tabernáculo mostrando, revelando la gloria de Dios, es que habitó Cristo Jesús. Ahora el verbo, Dios hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Como en el templo, la gloria de Dios, en el tabernáculo, la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo. Gloria como del unigénito del Padre. No hay otra persona como Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, pero no como Cristo Jesús. El Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, de verdad. ¿Lleno de qué? Gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hermanos, es interesante, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de alguien que está lleno, es como lleno de Dios o lleno de gracia, la plenitud de Dios. Porque de su plenitud tomamos todo. Hermanos, esta es la razón que cada uno de nosotros tenemos poder para decir no al pecado. ¿Por qué? Tenemos Dios revelando a nosotros, dándonos a nosotros la plenitud de Dios en nosotros. Gracia sobre gracia. Como aquí, gracia y de verdad. Lleno, totalmente lleno de gracia y de verdad. De gracia, porque necesitamos el favor de Dios inmerecido. Pero ¿qué más? De verdad, porque necesitamos la verdad de Dios para vivir una vida santa. En el pasado nosotros pecadores siempre, pero ahora con la plenitud de Dios en nosotros, ahora tenemos poder para decir no
al pecado. En la nueva versión internacional, en Tito capítulo 2, habla que dándonos la habilidad de decir no al pecado. Es la escuela de la gracia. La gracia de Dios nos enseña cómo decir no al pecado y la maldad de este mundo. Gracias a Dios, hermanos. ¿Y por qué? Es que en Cristo Jesús es posible experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida. En Efesios estamos aprendiendo de la plenitud de Dios. Vamos a leer, vamos a ver todo esto. Pero hermanos, a entender que cuando Pablo está hablando de Dios, el Padre, dice siempre el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow. Es impresionante. Pablo no está diciendo que, wow, bendiciéndonos con un nuevo carro. He recibido varios carros, algunos no tan nuevos, pero he recibido 2 carros. Sí, 2 carros nuevos. He recibido muchos carros no tan nuevos, pero gracias a Dios nuevo para mí. Entonces mi nuevo carro, gloria a Dios, regalo de Dios, exactamente lo que yo ocupaba para ministrar. Yo puedo ver la bondad de Dios, la sabiduría de Dios en cada decisión. Cuando yo ocupaba un vehículo para llevar despensas de Tijuana hasta Quintana Roo, semana tras semana tras semana, cruzando, manejando, llevando algo muy pesado, me dio este pickup que ya tengo y poniendo muchas millas y llevando todo, toneladas de comida y despensa para bendecir el Valle de Mexicali. Y muchos de ustedes ayudándome en este proyecto. Pero en el momento que yo más ocupaba algo nuevo, fuerte, el Señor me regaló. Pero este no es lo que está hablando. Aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pienso que mi pickup no tan espiritual. Muchos dicen que no, es que tiene sed de gasolina. No, está vacía y tengo que llenarlo siempre. Y es otro billete de 100 y otro de 100. Ay. No, hermanos, no es un carro muy espiritual. Este es nada más instrumento de Dios para ayudarme a servir a Él, llevar cosas, ministrar, llevar gente al aeropuerto, equipaje. Es que tiene un propósito y es parte, pero dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? Aquí en la tierra dice, en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, necesitamos entender que la batalla contra Satanás es en los lugares celestiales. Pero aquí dice, en los lugares celestiales en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Y hay una lista. Y dice, pero noten, hermanos, en los lugares celestiales, y muchas veces como Juan diciendo que en el mundo, pero no del mundo, pero viviendo en paz, en perfecta paz, como Luis estaba citando de Isaías 26, 2 y 3, buenos versículos con poder. Y es la palabra perfecta paz, porque es paz, doble paz. Siempre el Señor quiere bendecirnos y la bendición, paz. Es que paz con Dios, pero también paz con nuestros hermanos y también paz en la familia, cosas que son grande bendición, doble paz, pero paz en nuestra mente, que podamos descansar y experimentar paz y serenidad
Es que como el canto, mi mar es sereno, porque tengo la paz de Dios en mi vida por medio de Cristo. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero todo en Cristo. Hermanos, lo que nosotros tenemos es por medio de la obra de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por este glorioso intercambio. Lo que nosotros recibimos de Él es bendecirnos. Y cuando yo digo que no son bendiciones materiales, en un sentido este no es correcto, porque Filipenses capítulo 4, 19 dice que el Señor va a suplir exactamente lo que nosotros necesitamos para hacer su voluntad. Pero son cosas. Pero hermanos, esta bendición que hemos recibido, Él dice, versículo 4, según nos escogió en Él, otra vez, en Él. ¿En quién? En Cristo, en Él. Siempre cuando está hablando de nuestras bendiciones, está hablando de lo que tenemos en Él, en Él. Antes de la fundación del mundo, ¿cómo es posible? Es que Dios tenía en su corazón todo esto antes de crearnos. Tenía un plan, un propósito, el designio de su voluntad. Gloria a Dios, tenemos un Dios con mucha sabiduría, es creador de nosotros. Gracias a Dios, creándonos nuevamente, nueva criatura en Cristo Jesús. Este es el poder de Dios. Es que Dios tenía una historia. Llegó Satanás para estorbar y tratar de matar y robar y destruirnos. Pero gracias a Dios, el Señor tiene, el Padre Celestial tiene más poder. Ellos tenían un plan para rescatarnos, salvarnos y mostrar su bondad y su gracia. Y siempre Cristo Jesús, gracia y de verdad, lleno la plenitud de Dios, gracia sobre gracia. Oh, hermanos, lo que nosotros tenemos en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito de esta decisión de escogernos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos seleccionó con un propósito y es para trabajar en nuestra vida y quitar el pecado, para que nosotros podamos ser santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios, hermanos. En la Biblia encontramos los leprosos. Y siempre la palabra es que ellos tenían que pronunciar inmundo, inmundo. Sucio, yo soy una persona sucia. Qué horrible, ¿verdad? Proclamar, declarar, yo, inmundo, fuera de mí, no puede acercarse a mí, yo, inmundo, sucio. Y gracias a Dios, Cristo Jesús hasta tocando a ellos. ¿Para qué? Para limpiar. Doy gracias a Dios que Él tiene poder para limpiarme de toda maldad, como dice 1 de Juan 1:9. Hermanos, nosotros tenemos un problema con el pecado, pero el Señor tiene poder para lavarnos, para limpiarnos y para cambiarnos y para llevarnos al cielo. Como dice aquí, dice, santos y sin mancha delante de Él. Si usted está continuando en el pecado es porque no ha entendido el Evangelio ni el poder de Cristo Jesús. Lo que yo estoy diciendo que muchas veces nosotros tan enfocados en este mundo que no estamos viendo lo que tenemos en Cristo. Nos bendijo con toda bendición. No como parte o un poquito, dice toda bendición espiritual.
Donde en los lugares celestiales, cuando hay una guerra espiritual, es que el Dios de este mundo está batallando contra nosotros, pero gracias a Dios, el soberano Dios, vuestro Padre, tiene aún más poder. Como estábamos explicando de Job, es que Job diciendo que, que lleva, que ponga tu mano contra Job, porque él sabía que no tenía poder. Y Dios diciendo, está en tu mano, Satanás. Pero él poniendo límites. Hay una guerra, hermanos, guerra espiritual. Y gracias a Dios tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios capítulo 1, ¿qué tenemos? Las bendiciones espirituales en Cristo. En Efesios capítulo 6, ¿qué tenemos? Poder, la fuerza de Jesucristo, poder de la resurrección, tenemos poder espiritual. Tenemos la armadura de Dios para defendernos, pero también para atacar y para ganar la victoria. ¿Y qué más? Tenemos la oración. ¡Qué don! ¡Qué bendición! Bendiciones. Orar al Señor y cambiar la historia, cambiar lo que está pasando. Como Herodes mató a Jacobo y el primer apóstol que murió y él tenía en la cárcel Pedro esperando para matarlo. Iba a sacar el domingo, es que estaba, y después del sábado iba a traerlo y matarlo. Pero la iglesia orando por él. Hermanos, el poder de la oración cambiaron la historia. Envió un ángel en los lugares celestiales. Dios envió un ángel para abrir la puerta, para quitar las cadenas y realmente despertarlo. Es que tan contentamiento y paz en su corazón, pensando que, voy a estar con Cristo Jesús y gozando de esto y no con miedo. Pero el Señor tenía otro propósito y la iglesia dice en Hechos que la iglesia estaba orando por él. Oh, hermanos, tenemos poder. Necesitamos orar por los enfermos porque hay poder en Cristo Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Limpió a los leprosos, sanó a los enfermos, expulsó a demonios. Hermanos, no hay ningún problema que Cristo no puede sanar, tocar, cambiar, limpiar. Hermanos, tenemos poder. Tenemos bendiciones espiritual. Bendición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él es nuestra protección. Él es nuestra vida. En Él. Nosotros, escogidos, y es interesante, el propósito es cambiarnos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No estamos hablando de la voluntad de Satanás ni la voluntad de nosotros. Estamos hablando de la voluntad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. En amor. Muchas veces no entendemos estas palabras, pero no debemos rechazar cualquier palabra de Dios. Si es palabra de Dios, tiene propósito. Y debemos de ser, gracias a Dios, predestinado, el Señor amándome, el Señor llamándome, el Señor escogiéndome, pero más es que yo adoptado por Él, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Lleno de gracia, gracia sobre gracia, y el Señor revelando su poder en nosotros va a revelar la gracia de Dios
en nuestra vida. Hemos visto la gracia de Dios en la vida de Carlos. Es que me acuerdo que estaba sufriendo malos efectos en su hígado con hepatitis C y el Señor sanó a él. Y después llegó cáncer. Y otra vez el Señor sanando a él. Y ahora tenemos el testimonio, más cáncer. Hermanos, esta es la razón que tenemos confianza. No porque tiene un doctor o operación, no. Porque el doctor Jesús es el que puede hacer las cosas. Pero necesitamos confiar en Él, creer en Él, tener confianza en Él y entender que es bendición espiritual. Y ustedes saben el testimonio del apóstol Pablo. Él dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Pérdida? No, es ganancia. ¿Qué testimonio? Esta es la razón que estaba yendo a todas partes del mundo, estaba sufriendo. Hemos estudiado de sus sufrimientos, lo que él sufrió. La lista de sufrimientos, y esta es nada más parte de la lista. Todavía tenía más años de vida y sufrió aún más. Herodes no podía matar a Pedro porque Dios tenía un plan, un propósito, pero Nerón ejecutó a Pedro. Estoy seguro que cuando salió su cabeza, que él entró en la presencia de Jesucristo, sabiendo que en el principio, antes de ser llenos del Espíritu Santo, antes de la resurrección, antes de entender los principios espirituales de cómo vivir la vida, él negó a Cristo Jesús, pero después de arrepentirse, ser reconciliado con Cristo Jesús, ver a Jesucristo resucitado, ver la gloria de Dios en su vida, lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¡Wow! Una fuerza, un poder espiritual y victoria en Cristo Jesús. No estoy diciendo que no pecó ni una vez, pero estoy diciendo que no pecó mucho, porque estaba buscando al Señor y viviendo en victoria y tocando personas. Y en el momento de su muerte se fue en victoria para estar con Cristo Jesús. El problema, hermanos, es que muchos de ustedes están viviendo pensando lo que yo quiero y tienen su lista de cosas que quieren. Y es interesante, es nuevo carro, es que nueva casa, más dinero, etcétera, etcétera. ¿Por qué no una lista? Yo quiero ser más como Cristo. Yo quiero más paciencia. Yo quiero más del Espíritu. Yo quiero ser llenos. Aquí es mi lista, Señor. Porque estamos orando, pidiendo por cosas materiales y no estamos orando por las bendiciones que están prometidas. Nosotros somos hijos y cualquier padre, aún padres malvados dan buenas cosas a sus hijos, ¿verdad? Pero nuestro Padre es bueno. Es Padre de nuestro Señor Jesucristo y quiere bendecirnos. ¿Por qué no estamos orando? Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a vivir en victoria, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Por qué siempre estamos pidiendo por más cosas del mundo? Si va a orar por sus hijos, ¿por qué están pidiendo que puedan hacer excelente en sus estudios, sus calificaciones, y están orando que pueda ser excelente en deportes, que puedan ganar y todo esto? ¿Por qué no estamos orando? Señor, te pido protección sobre mi hijo, seas con él,
o con ella, que pueda vivir una vida que este realmente ataque de Satanás que está tratando diciendo que aunque es niño puede ser una niña, estas cosas que están aprendiendo, ¿por qué no estamos orando, pidiendo por ellos? Hermanos, tenemos toda bendición espiritual en Cristo y necesitamos entender. Yo pienso que muchos de ustedes no pueden vivir la vida con amor, con paz, con gozo, con paciencia, porque están viviendo buscando las cosas del mundo. Bendiciones, pero materiales o familiares. Y no estoy diciendo que no puede ser parte de las oraciones, pero estoy diciendo que más que nada, hermanos, necesitamos mucho más de Dios en nuestra vida. Escogidos, adoptados como hijos. Gloria a Dios. Herederos. Gloria a Dios. Mi esposa y yo tenemos un poquito de dinero. No somos ricos como muchos, pero tenemos más que muchas personas. ¿Y por qué? Herederos. De mis papás, de los papás de mi esposa y de una tía que has escuchado, oh, que su tío puede dejarle mucho dinero. Es exactamente lo que pasó. Pero hermanos, hemos aprendido que no es el dinero. El Señor nos bendijo para bendecir a otras personas, para llevar buenas noticias. Me acuerdo con el dinero que yo recibí de mi papá, una póliza de aseguranza. El Señor me tocó y dice, oh, gloria a Dios, ya tiene recursos. Ahora es tiempo para llevar a los hermanos, los hispanos, a Birmingham para plantar una iglesia. Amén. Es un regalo, es de ti y dando a él. ¿Y qué pasó? He tenido provisión para ir a muchos lugares. El Señor siempre proveyendo. ¿Por qué? Di mi herencia para un viaje misionero, para plantar una iglesia en Wilsonville, cerca de Birmingham, Alabama. No estoy tratando de glorificar en mí, estoy diciendo que este es un regalo de mi papá que el Señor me dio a mí para bendecir y llevar. Y algunos dieron, pero la mayoría del dinero llegó de la herencia de mi papá. Pero hermanos, yo tengo un Padre celestial. Y he aprendido que es buen Padre. Y si yo ocupo algo, Él puede quitar el dinero de usted y dar al ministerio. Hermano, estoy diciendo la verdad. Poner en el corazón de ustedes y de otras personas que yo no conozco, yo no puedo explicar, pero he aprendido que, hermanos, las bendiciones espirituales son mucho más importantes que el dinero. El dinero tiene un propósito. No es posible vivir sin dinero, pero el Señor es nuestro Padre. Somos hijos suyos, de Él. Es lo que dice. Amén. También, hermanos, tenemos la redención por medio de la sangre de Cristo, que significa el perdón de nuestros pecados. Y todo en Cristo, según su voluntad. Dice versículo 8 que hizo es que en versículo 7, disculpe, y la última frase, nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, el amado. Para Pablo, ¿quién es Cristo? El amado. Gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No su cuenta en el banco, las riquezas de su gracia, que hizo
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Wow. En él asimismo tuvimos herencia. Y hermanos, la última cosa es en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo, o mejor, el Espíritu Santo tiene a nosotros. En Cristo, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que tenemos en Cristo. Para entender todo esto, voy a leer rápidamente y para llegar a la palabra plenitud. Pero pienso que voy a brincar, pero versículo 15, por esta causa, las riquezas que tenemos, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Había escuchado, son creyentes. ¿Qué están haciendo? Tienen fe en el Señor Jesús y tienen amor para con todos los santos. Conocer a Cristo Jesús significa una vida cambiada. Significa nueva criatura en Cristo Jesús. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es de la gracia de Dios. Es algo. Es que el Dios de nuestro Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ver con ojos espirituales. Entendimiento. Revelación. Quitando el velo para ver y entender. Revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a entender. Ojos que podamos entender y ver el propósito de Dios, lo que Él está haciendo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¡Qué palabra! Supereminente grandeza de su poder. Oh, pastor, yo soy cristiano, pero no puedo hacer nada. Es que no tengo mucha habilidad, no tengo dinero, no tengo la historia, no tengo. Pero ¿qué tenemos? Tenemos bendición tras bendición tras bendición. Y necesitamos entender, necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este es el evangelio que hemos predicado. Cristo murió, fue sepultado. ¿Por qué es necesario hablar? Fue sepultado, este es el evangelio. El bautismo es un cuadro del evangelio. Entramos en las aguas del bautismo. Y aquí dice, muertos, es que sepultados, aquí levantados.
¿Qué significa hemos muerto? Sepultados. Estamos hablando de las resurrecciones en el Nuevo Testamento. Es que la viuda de Naín recibió a su hijo resucitado. Jairo recibió a su hija de 12 años. Lázaro, después de 4 días en la tumba, y Marta diciendo que, wow, huele mucho. 4 días, no hay esperanza, huele, ya huele. Pero Cristo resucitó. Lázaro, ven acá. Hermanos, el poder de la resurrección. Sepultado. Es que es el patrón. Que hemos muerto al pecado. Sepultado. Muerto a nosotros, a la naturaleza pecaminosa. No más la carne. Sepultados, pero levantados con poder espiritual para vivir una vida nueva, dando la honra y la gloria a Jesucristo. Este es el significado del bautismo, hermanos. Pero para terminar, hermanos, versículo 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, dándonos instrucción, dándonos dirección, explicando, y somos el cuerpo. Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos templo de Dios, y Él quiere llenarnos, y Él quiere que nosotros podamos experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida. Aquí en Colosenses, y no voy a leer todo, pero en Colosenses capítulo 2, dice así. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es una vida totalmente cambiada. Hemos recibido al Señor Jesucristo. De la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andamos en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está diciendo, es que si somos en Cristo, si tenemos plenitud de vida en Cristo, debemos vivir la realidad acerca de nosotros, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, Cristo en nosotros, el poder de Dios en nosotros, significa propósito en la vida, significa entrega, rendición total de nuestra vida a Él. Significa victoria en Cristo. Significa un plan, propósito. Es más que comer y vestirnos y hacer cosas. No, es glorificar a Él, conocer a Él y su plenitud. Y esto es lo que, hermanos, estamos viviendo, pero sin poder de la plenitud de Dios en nuestra vida. Juan capítulo 1, 16. Colosenses capítulo 2, 9. Aquí en Efesios, también en Efesios capítulo 3, vamos a ver otra vez la plenitud.
En 3:19 es el propósito de Dios, la plenitud de Dios en nosotros, el poder espiritual, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por enviarnos a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por morir, derramar su sangre, pagar el precio, tomar la copa amarga de la ira de Dios para cambiarnos, darnos poder. Gracias por enviar al Espíritu Santo, Padre. Gracias que por medio de una vida llena del Espíritu Santo podamos tener fruto, dar fruto, que es el propósito, permanecer en ti y dar fruto, mucho, mucho fruto. Ayúdanos a recibir y entender y vivir, andar con lo que tenemos en Cristo Jesús. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.